Peregrinos comprados por gracia. Creo que es un tema adecuado para hoy, con todo lo que está pasando. Somos peregrinos. Los peregrinos no tienen morada fija, para que ustedes sepan. No sé si alguien ha vivido una vida de peregrino, para allá y para acá, para allá y para acá, dele. Ese es un peregrino. No se establece hasta que llega a un lugar que es su destino final, en este caso el cielo. La iglesia solo tiene un destino y es la eternidad con Cristo. En la tierra la iglesia tiene que aprender a vivir así. Estamos viviendo en un lugar llamado tierra, y cada día se hace más hostil vivir en la tierra, ¿sí sabía? Es más difícil para los niños, para los jóvenes. ¿Qué espera las próximas generaciones? No lo sabemos, pero tiene que ver mucho con lo que la iglesia también pueda hacer y el Señor ha establecido para los tiempos. Los días de los humanos transcurren rutinariamente entre trabajar, comer y dormir. Es la vida de los seres humanos. Los gobiernos siguen haciendo de las suyas y nadie lo puede impedir. De hecho, nadie lo va a impedir. ¿Sí me explico? Nadie lo puede impedir y nadie lo va a impedir. Nadie va a hacer eso para que se pueda retrasar, digámoslo así. Dios permite que el hombre establezca sus gobiernos humanos. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Esa es una pregunta de todo el mundo. ¿Por qué Dios permite la maldad? Para mostrar su gloria. Cuando alguien le pregunte eso, dígale, para mostrar su gloria. No sé qué es eso, conócela. Y vas a entender por qué Él permite el gobierno malo. Ese es el reino de Dios. Este es el reino de Dios también. No es allá en el cielo, porque usted no está en el cielo todavía, estamos acá. Y acá pertenecemos a un reino, a ese reino que Dios ha establecido a través de su palabra, del evangelio. Y la historia de la familia de José exactamente va a pasar eso. Ellos van a entrar hoy ¿a dónde? A un reino nuevo. ¿Tú ya entraste a ese reino? Es la pregunta. Si ya naciste de nuevo, ya entraste al reino de los cielos. Si no has nacido de nuevo, dijo Jesús a Nicodemo, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver el reino de los cielos. Dios es soberano y está dirigiendo todo. Usa hombres como José, usa a Faraón, usa gobiernos en este tiempo, usa personas para que nos hablen para cumplir ese plan. En este capítulo vamos a ver la vida de Jacob como un peregrino que termina su carrera. Acá termina la carrera, o sea, en el próximo capítulo vamos a un sepelio, pero aquí termina la carrera ¿de quién? De Jacob. La vida de José como un salvador. Tenga en cuenta eso porque para que se ubique en el sermón. La vida de Jacob como un peregrino que termina, la vida de José como un salvador de su familia, llegando casi al final de la historia de los patriarcas. Y surge la pregunta, ¿y nosotros qué? ¿Dónde estamos nosotros? Al final de la historia vamos a dedicarnos un punto a nosotros, un encabezado. ¿Cómo estamos viviendo? ¿En un reino personal, construyendo ruinas, o en el reino de Dios sembrando para la vida eterna con la esperanza de cosechar? Parece el tema de ahora rato. Sembrando ruinas. Todo lo que el hombre siembra sin Dios se llama ¿qué? Ruinas. Y usted dirá, ¿y los que viven tan bonito también están sembrando ruinas? Sí, porque un día no quedarán sino escombros, dice. No quedará piedra sobre piedra. Y en tiempo de temblores hay que tener cuidado. Está temblando por todo lado, ¿no? En Ecuador tembló, acá ha temblado, Turquía, China, no sabemos a qué horas puede temblar en todo el mundo. Y ahí sí, aclamar misericordia. Los que queden vivos, aclamar misericordia porque no hay nada más que hacer. Nosotros vivimos en unos tiempos muy buenos, aunque también son tiempos ¿qué? Malos, difíciles. Antes de entrar en el capítulo, vamos a mirar un ejemplo de lo que es un reino, de lo que es entrar en un reino. Las ilustraciones nos ayudan, ¿no? A veces.
La ilustración está en otro país, pero yo la voy a hacer aquí en Colombia porque me gusta Colombia, ¿sí? No voy a usar ciudades de otro país. Entonces voy a poner dos departamentos de Colombia. Entonces vamos a usar a Boyacá y al Tolima. Vamos a usarlo para que. Vamos a usar dos departamentos y vamos a darle lugar a Boyacá, que es el reino. Boyacá es el reino para los boyacenses, hoy que se sientan contentos. Supongamos que Boyacá es un reino y supongamos que el otro departamento del Tolima es una democracia. Vamos a suponer eso. En la democracia todo funciona por leyes, funcionarios electos, usted lo sabe. Todo se decide, todos deciden qué van a hacer esos funcionarios y aún el pueblo, ¿no? Decide qué van a hacer. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se ganan la vida? Ellos deciden sus leyes, su economía, sus sistemas de salud, ellos deciden todo entre quién, entre todos. Podríamos decir que así pasa en Colombia, pero es mentira, no decidimos todos. Deciden unos pocos que todos pusimos allá. ¿Sí me estoy explicando? O sea que en realidad sí decidimos, porque ¿para qué los pusimos allá? Si no sirven para nada, pero ellos deciden. ¿Decidimos qué? Mal. Pero la democracia es esa. Algunos estudian en la democracia, se sacrifican, trabajan duro, a uno les va muy bien, a otros no les va muy bien, algunos son más inteligentes que otros, cada persona va donde quiere. Si usted quiere vivir aquí o quiere vivir en Suba, usted puede hacerlo. Se trastea. Quiere irse para Guacamayas, allá saliendo por la Villavicencio, puede irse. O si usted está en un departamento democrático, usted dice voy a vivir en Ibagué, voy a vivir en el Guamo, voy a vivir en Espinal, donde usted quiera, puede vivir. ¿Por qué? Porque hay democracia. Usted puede escoger. Usted construye una casa o paga arriendo, depende de sus capacidades. Si usted tiene ahorritos, compra su casa, si no, pues paga arriendo, no hay problema. De acuerdo a lo que le guste, tenemos leyes, tenemos policías, tenemos jueces, abogados y tribunales. Ellos nunca complacen a todos, no pueden. Y algunos no complacen a nadie. Pero eso es lo mejor que se puede hacer en la democracia. Ahora tenemos que un día una persona que vive allá en el Tolima, en esa democracia, escucha que al otro lado hay un reino. Dice, uy, pero allá en el otro departamento hay un reino, estoy a unas horitas de allá. Solo cojo un carro y llego allá al reino. Resulta que en ese reino dicen, escuche, dicen que hay un dictador, un rey. Pero algunos hablan mal de él, ¿dónde? En la democracia hablan mal del reino. Dicen, no, eso allá es un rey, allá uno no puede vivir, acá podemos vivir, acá podemos elegir, acá podemos votar, aquí podemos escoger, allá no. Allá es todo lo que diga ese man, o sea, todo lo que el rey diga toca hacerlo. Es como si fuera un ¿qué? Un dictador. Los de la democracia se sienten tristes por esas personas porque no tienen derechos ni libertades, porque no tienen nuestra democracia. Pero algunos de ellos vienen aquí y hablan de lo maravillosas que son las cosas en ese reino. Dicen, ¿cómo así? Sí, allá vivimos mejor que en la democracia. Dicen que no hay peleas, no hay disputas, no hay robos, no hay asesinatos. La gente camina segura por las calles. No hay policía, nadie roba. Las puertas se dejan sin llave y nada es robado o dañado. Los matrimonios son más estables, los niños crecen saludables, obedientes y diligentes y se convierten en adultos. Son responsables. No hay críticas, no hay elecciones, no hay tensiones hostiles, no hay gobierno, sino solo un rey, porque la misma persona está a cargo de todo siempre. Hay una diferencia grande entre vivir en una democracia, que es el mundo, y vivir en un reino, que es la vida cristiana para Cristo. Entonces una persona de allí, de la democracia, decide trasladarse al reino, y un día dice, me voy para el reino, pone en orden todos sus asuntos, alista y se va. Liquidó bienes, empacó las maletas, la pertenencia, se dirige a la frontera y se detiene cuando llega a la frontera y lo saluda un guardia del reino. Me pregunta a dónde va, cuál es la razón de su viaje. Respondo que he sido residente de la democracia mucho tiempo y que me llama la curiosidad que todo el mundo habla bien del reino y quiero vivir allí.
he decidido transferir mi ciudadanía al reino. Él inspecciona mi camión de mudanzas y encuentra mis perros guardianes y dice que no pueden entrar. Y pregunta por qué, dice, porque el rey lo cuida, no necesita perros para que lo cuiden. Encuentra mis armas para cuidarme y dice, no necesita armas. ¿Por qué? Porque el rey lo va a proteger. No puede entrar cosas al reino. El rey se ocupará de todo, responde el guardia. Él personalmente protege y defiende a todos sus súbditos. Y le pregunta el guardia, ¿qué papeles son esos que tiene? Y dice, mi póliza de seguro. La necesito para que en los pleitos me respalde. Y el guardia le dice, el rey asegura totalmente a su pueblo y resuelve todos los pleitos. Aquí no hay abogados, aquí no hay legisladores, aquí solo hay un rey. Él libera a la gente de toda preocupación y ansiedad que pueda surgir por temor a la pérdida. El rey provee todo esto para sus ciudadanos, pregunta el de la democracia y el guardia le responde, obvio y mucho más. El de la democracia dice, y si no me gusta la comida que él da y la casa que me proporciona o el barrio en el cual me va a ubicar, y dice el guardia, nunca hemos tenido un ciudadano insatisfecho. El rey conoce a todos y sabe lo que todos necesitan. Y le dice el guardia, mire a su alrededor. Y él se acerca y mira alrededor y en efecto todo el mundo tiene grandes sonrisas, caras felices y contentas y cuerpos bien alimentados. Y él decide entrar al reino. Este cambio puede a veces durar un instante o puede durar años en las personas, porque aún en la iglesia hay personas que no han entrado al reino. Todavía están confiando en sus pólizas, están confiando en sus fuerzas, no han entrado al reino. Muchos son incapaces de confiar en el Rey eterno, cambian de opinión y retroceden, nunca entran, porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Todos los que entran al reino de los cielos entran bajo estos requisitos: arrepentimiento y fe, para poder confiar en un rey que tiene todo para nosotros. Quería mostrarles esa ilustración porque sobre eso vamos a hablar en el tema. Cómo es entrar en un reino y cómo se necesita un rey, alguien que sabe hacer las cosas. Y como nosotros, escuche, todos tenemos una mentalidad democrática todavía y nos cuesta entrar en el reino. Nos cuesta confiarle al Señor y decirle, te confío mi esposa, mis hijos, mi familia, mi dinero, mis bienes, mis posesiones. En el reino todo le pertenece al Señor. Nada le pertenece a usted. Primero, entrando a un reino, versículos del 1 al 10, entrando a un reino. Vamos a cerrar el verso de, ¿el verso de qué? ¿Cuál fue el que yo leí? Perdón. Entonces leí mal. Es 47. Sí, pero no hemos predicado del 1 al 27, que es la predicación de hoy. Entonces leí mal, empecé con el de dentro de 8 días, porque ya lo adelanté. Ese es el problema de adelantar un tema, ¿sí ve? Pero vamos a leer del versículo 47 del 1 los primeros versículos, pero no he compartido el tema, tranquilos que el tema está bien, ¿sí? Solo me equivoqué en esa parte. 47:1, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los últimos de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido,
porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son ¿qué? 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Vamos a mirar esos 10 versículos entrando a un reino. ¿Qué es entrar a un reino? La llegada a un nuevo reino es algo familiar en la Escritura. De hecho, hay un periodo que se llama ¿qué? Los reyes. El reino es un lenguaje desde Génesis a Apocalipsis. Así como la familia de Jacob llega a un reino nuevo, así el creyente es trasladado de la oscuridad a la luz admirable de Cristo. Vamos a ver los versos. Primero, la familia de José, versículo 1. Vino José e hizo saber a Faraón. Qué obediencia, ¿no? Qué ejemplo de un creyente íntegro. Un creyente que tiene un lugar, una postura, una posición alta, pero cuenta con su autoridad. Él viene y le dice a Faraón: mi papá y mis hermanos están acá. Sus ovejas y sus vacas también las trajeron. Han venido de la tierra de Canaán, dice. Nos presenta a José sujeto, primero que todo. ¿Sujeto a quién? Al rey. ¿Quién es el rey? Faraón. ¿José tiene autoridad? Claro, es el segundo al mando, pero él no pierde su visión, él no pierde su capacidad de sujetarse. La honestidad y la verdad siempre debe ser característica de los hijos de Dios, sin importar ante quién estemos. En este caso, Faraón es un hombre de mucho poder, pero José quiere contarle todo. Dice: ya llegaron mis hermanos, ya llegó mi papá, trajeron todo. Aquí están en la tierra de Gosén. O sea, él no está tomando decisiones por sí solo, porque él conoce lo que es una vida de ¿qué? De reino, de sujeción. Versículo 2. Dice: y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y lo presentó delante de Faraón. ¿Cuáles eran los postreros? Los menores, porque los mayores eran recontrabendiciones. O sea, Simeón, Judá, Leví, Rubén eran los mayores, los 4, me falta uno. Pero esos eran los mayores. No había mucho ahí. Los menores estaban menos contaminados. Entonces él escoge 5 de los de atrás, digamos que Benjamín y los menores de edad, y se los presenta a Faraón. Y mire lo que hacen. Alguien dijo que era más fácil lidiar con esos 5 que con los 5 mayores. Sí, o sea, era más fácil darles órdenes, decirles qué hacer. Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron: ¿qué? ¿Y qué le había dicho José antes a ellos? Que dijeran que no eran pastores de ganado, de ovejas, que eran ganaderos. O sea, no hicieron caso. No se sabe por qué, pero eran así. ¿Quién sabe por qué no hacían caso? No sé, a veces pasa eso en la iglesia, que la gente no le dice una cosa y no hace caso. Que diga tal cosa y va y dice otra. Ellos dijeron que eran ¿qué? Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y José les dijo: si les preguntan, digan que son ganaderos, porque los pastores de ovejas son abominación a los egipcios. Pero bueno, hay que entender esa situación. Versículo 4. Dijeron además a Faraón: para morar en esa tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán.
Ellos están ante Faraón, le piden que los deje ahí, le dicen no hay comida en la tierra. Aunque José es el señor de Egipto, la decisión final la toma ¿quién? El rey. Aunque tú tienes cosas en este mundo, la decisión final la toma ¿quién? El rey. Tú gobiernas pequeñas cosas. Tu casa, tu empresa, tu negocio, las gobiernas aquí en la tierra. Pero escuche, toda decisión final la toma ¿quién? El rey. Él decide si tú prosperas o no. Él decide si tú vas a tener un futuro bendecido económicamente, familiarmente, emocionalmente. Eso ya está determinado ¿por quién? Por el rey. Tú simplemente gobiernas lo que crees que es tuyo, pero no es tuyo, es del rey. Ahorita lo vamos a ver cómo José lo entiende, que todo es de ¿quién? De Faraón. Y José es el siervo de Dios y Faraón es un impío. Aún así está sujeto ¿a quién? A la autoridad. Ese es el principio más poderoso de la Biblia para los creyentes. El entender esos principios nos ayudan a vivir una vida de bendición. Eso pasa cuando entramos al reino de Dios, nos sujetamos a hombres, escuche, que Dios pone como autoridad, pero la decisión final la toma ¿quién? El rey, no el pastor, y no el hombre, o no la mujer que está guiando a otra mujer. Ella no toma las decisiones, el hombre que guía a otros hombres no toma las decisiones, ¿las toma quién? El rey. La tarea de uno es decirle lo que el rey dice, lo que el rey ha establecido. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti, está en lo mejor de la tierra. Haz habitar a tu padre y a tus hermanos, y le dice que vayan a Gosén y que los ponga por mayorales de ganado. Si saben, dice, si saben trabajar. Faraón le habla a José de su familia, lo bendice, le da lo mejor. Esa tierra de Gosén era especial, porque quedaba cerca al río Nilo. Era fácil para cultivar, fácil para brevar los ganados, era una tierra de mucha bendición. José presenta a su papá, versículo 6, versículo 7. También introdujo José a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob, ¿qué? Bendijo a Faraón. El menor bendice ¿a quién? Al mayor, así está escrito. ¿Quién es mayor en ese momento en la tierra? Faraón. ¿Y quién es mayor delante de Dios? Jacob. Porque los ciudadanos del reino son mayores que los ciudadanos del mundo, así tengan el lugar que tenga. El cristiano más simple, y con eso me refiero al que menos sepa de Dios, de la palabra y de la Biblia, puede ayudar a un gobernante de una nación. ¿Sí sabía? Porque tiene el Espíritu Santo para ayudarle, para bendecirle. Es bendición para cualquier persona. Ahora es el turno del patriarca. José se lo presenta a Faraón. Faraón es el hombre más importante de la tierra, pero notemos la actitud del Faraón fue diferente que la que tuvo con los hermanos de José. Note que a los hermanos de José les preguntó y les direccionó y les dijo, y le dijo a José qué hacer con ellos, pero ante el anciano es diferente la actitud. Es una actitud de respeto, es una actitud de un hombre poderoso que sabe que Jacob es un hombre ¿qué? Poderoso ahora. 130 años y está en su época madura en la fe. Es la etapa más bonita del cristiano. Cuando ya descansa en el Señor, cuando ya vive en el reino, ya no depende de cosas de este mundo. Ya está viviendo ¿dónde? En el reino. Versículo 8. Dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? La pregunta a Jacob es sobre su edad. A nadie le gusta que le pregunten la edad y menos cuando ya tiene hartos. 20 siempre dicen por ahí. Un hombre de 130 años, no sé si usted se lo alcanza a imaginar, pero podemos jugar un poco con la imaginación, con canas, una piel arrugada,
quemada quizás porque es tierra donde hace calor, hace sol, pero inspiraba mucho respeto, mucha autoridad. ¿Sabe por qué? Porque era un príncipe con Dios. Es Israel al hombre que ve Jacob, ve Faraón. Él no vio a Jacob, ¿él vio a quién? A Israel, al príncipe con Dios. Imagínense, el hombre de más autoridad en la tierra ve a un príncipe con Dios y hace lo correcto, le pregunta la edad con respeto. Se esperaría que Faraón bendijera a Jacob, pero es Jacob quien bendice a Faraón. Tranquilo que usamos los dos nombres porque siempre están ahí. Luego de contestar la pregunta acerca de su edad, que a propósito su respuesta fue de su corazón diciendo, ahí está la respuesta, versículo 9. Los días de los años de mi peregrinación son ¿cuántos? 130 años. Nota el concepto tan claro que tiene José de lo que es una vida para Dios. ¿Mi vida de qué? Peregrinación. ¿Tú eres un peregrino o estás en el mundo? Una de las dos. ¿Quieres ser un verdadero creyente? Tienes que ser un ¿qué? Peregrino. Si estás aferrado a este mundo, no puedes caminar con el Señor. Solo los peregrinos caminan con Él, como lo hizo Jacob 130 años. La palabra peregrino es sinónimo de vivir dificultades, de vivir escasez, de vivir frío, de vivir situaciones en la vida que no son nada fáciles. Ese es el evangelio. Porque es necesario que después de muchas tribulaciones, ¿qué? Entréis al reino de los cielos. No después de muchas comodidades, no después de muchas bendiciones económicas, no después de salud, bendiciones y prosperidad, no, después de muchas ¿qué? Tribulaciones. Eso dice el apóstol Pablo y él sabe por qué lo dice, porque él lo vivió. Luego de contestar esa pregunta que lo hace de todo corazón, ¿por qué de todo corazón? Porque dice pocos y ¿qué? Malos. 130 años son poquitos para Jacob, sí. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años vivió Abraham? 175. ¿Y cuántos vivió Isaac? 180. Por eso él dice pocos y ¿qué? Malos han sido los días de los años de mi vida. No han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. El peregrino Abraham enseñó al peregrino Isaac y el peregrino Isaac enseñó al peregrino Jacob. Les enseñaron a vivir una vida de reino donde ellos no eran dueños de nada, poseyéndolo todo, dice Pablo. Atribulados, mas no ¿qué? Destruidos. O sea, Pablo lo dice perfectamente en el Nuevo Testamento que es un peregrino. Me gusta esa frase. No son dueños de nada, poseyendo lo ¿qué? Todo. Otros creen que lo poseen todo y son dueños de ¿qué? De nada. Es al contrario. Jacob bendijo a Faraón, versículo 10, y salió de la presencia de Faraón. Jacob bendice al hombre más poderoso de la tierra. No nos dice cómo lo hizo, si le impuso las manos o si solamente lo bendijo verbalmente. Ese no es el asunto. Quizás oró por él. Escuche, nosotros bendecimos el mundo, no el mundo a nosotros. Faraón representa ¿qué? Al mundo. Es el hombre más poderoso ¿de dónde? Del mundo en ese momento. Pero Jacob representa a Dios. Los creyentes representamos a Dios y bendecimos ¿a quién? Al mundo con nuestra presencia en la tierra. Dios bendice al mundo con su iglesia en la tierra, porque es luz y sal. El mundo no nos bendice a nosotros, nunca. ¿Dios usa al impío? Sí, pero la bendición viene directamente ¿de quién? Del Señor. ¿Dios usa una empresa? Amén. ¿Dios usa personas impías? Sí. Muchos trabajan en empresas y no se sabe, nunca debe ser un dueño cristiano, el dueño de la empresa. No, no es necesario. Dios usa esos medios del mundo para bendecir ¿a quién? A su pueblo. Faraón bendijo a José, bendijo a sus hermanos y bendijo a su padre terrenalmente. Jacob podía bendecirlo ¿cómo? Espiritualmente. Nosotros somos bendición al mundo. Mire lo que dice Hebreos 7:7.
Acompáñeme a Hebreos 7:7. Hebreos 7:7. Y sin discusión alguna el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. ¿Quién era menor, Jacob o Esaú? ¿Quién era el mayor? ¿Y quién fue bendición? Jacob. Ahora, ¿Faraón es mayor que Jacob? Sí, en el mundo sí, pero Jacob lo bendice. ¿Isaac era menor que quién? Que Ismael. Así funciona el reino de Dios. Segundo, la sabiduría de José. Versículo 11 al 27. Versículo 11 al 27. José es un ejemplo de sabiduría. Dios le puso para preservar a su pueblo y también es un ejemplo de mayordomía. También José nos muestra el evangelio revelado en su vida. Una de las virtudes más grandes que pueda tener un hombre o una mujer de Dios es la sabiduría. Esta le abrirá puertas y esta le llevará a una vida de bendición. Por eso Santiago dice que debemos pedir ¿qué? Sabiduría. ¿Cada cuánto? Todos los días, porque todos los días la necesitamos. José es en este momento el proveedor de su casa. Su familia fue ubicada en el mejor lugar. Ahí lo dice, en lo mejor de la tierra de Egipto, en Gosén. También nos dice que no faltaba el pan. La provisión diaria siempre estaba, muy similar a lo que dice el Padre Nuestro. El administrador de todo es José y sabe lo que hace. Versículo 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y le dio posesión en la tierra de Egipto en lo mejor de la tierra, de Ramesés como mandó Faraón. En la democracia usted escoge dónde habitar. En el reino Dios lo pone en la mejor tierra. Esa es la diferencia, porque nosotros no sabemos escoger. Versículo 12, alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y toda la casa de su padre ¿con qué? Con pan, según el número de sus hijos. En el reino el pan es según la necesidad. En el otro lado le toca buscarlo a usted. Esa es la diferencia. O usted vive buscando su provisión o usted confía que Dios es su provisión. ¿Quién es el pan? Él. José es Cristo, siempre. No hay dudas, en toda la historia de José, ¿él es quién? Cristo. Está alimentando a su pueblo, a su casa, a su familia, a su iglesia con pan. Y los ha puesto en lo mejor de la tierra, su iglesia. El mejor lugar del mundo en la tierra es ¿qué? La iglesia. No estas cuatro paredes. La iglesia de Cristo en las naciones de la tierra. Amén. Versículo 13. No había pan, o sea, sí, les daba pan, pero no había pan en toda la tierra. En la democracia no había ¿qué? Pan. Y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Hay una característica de José que escasea en este tiempo y es su integridad como mayordomo. Su sabiduría era tal que se manifestaba en una integridad perfecta como mayordomo. La mayordomía es una doctrina bíblica que nosotros no hemos hablado mucho, pero que es necesario tocar siempre. Es la parte que no nos gusta, que nos toquen el bolsillo, que nos hablen de dinero, porque pensamos que Dios no necesita, y Dios no necesita, usted tiene razón. Usted sí necesita y yo necesito, y Dios dejó principios para que funcionen en el área económica. Está gobernando, pero no hay muchos recursos. Dice que no hay pan. Dice, no hay pan en la tierra, hay hambre. Está en Egipto y en Canaán también hay hambre porque allá llegaron los israelitas, lo cual nos dice que los impíos y los salvos viven situaciones similares. O sea, en la tierra usted vive cosas igual a los del mundo, con la diferencia que usted está bajo un rey y ellos no están bajo un rey. Esa es la diferencia.
El pueblo de Dios depende de un Salvador y los otros dependen de sus propias fuerzas. Versículo 14, hay una frase interesante. Recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, ¿sí? En todo lugar, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero, ¿dónde? En la casa del rey, es así. El mayordomo sabe administrar y sabe que él debe dar cuentas al rey. Él es el mayordomo, José. Cristo le da cuentas ¿a quién? Al Padre. Está sujeto, no porque sea menos, por testimonio para nosotros, por ser ejemplo para su pueblo, para mostrar la gloria de Dios en la sujeción que él tiene hacia su Padre. Dice que no hay trampa, hay integridad, no hay soborno, todo es por gracia. Los egipcios están entregando su dinero, su tierra, y van a entregar ¿aún qué? Su vida a José. Y él está siendo íntegro, transparente. Él no está diciendo me quedo con una parte porque yo trabajo para Faraón. No, él está entregando todo a la casa ¿de quién? De Faraón. Él es solo un administrador. Eso somos tú y yo en la tierra. ¿Un qué? Administrador. La diferencia entre los dos pueblos sigue siendo notable. Escuche, los israelitas no están dando nada, están recibiendo todo. ¿Por qué? Por gracia, porque los israelitas no les están cobrando lo mismo que a los egipcios. Los egipcios están entregando su dinero, su tierra, y van a entregar ¿qué? Su vida. Aún así José está ayudando a los egipcios, no solo su casa. El Señor le da su casa, sí, y le da al mundo, claro. Respiran porque Dios quiere, comen porque Dios quiere, trabajan porque Dios da trabajo. La tierra produce porque produce para juntos, para el pueblo de Dios y para el que no es pueblo de Dios. Versículo 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, mire lo que dice, danos ¿qué? Pan, porque morimos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados y os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Primero llevaban plata para comprar ¿qué? Trigo, para hacer pan. Se acabó la plata. Ahora ¿qué les queda? Ganado, animales, posesiones. Ellos trajeron sus ganados 17 a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas. ¿Sí ve? Ganado, ovejas, caballos, todo lo que tenían. Por el ganado de las vacas y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Un año les alcanzó el ganado. Sigue. Acabado aquel año, vinieron en el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se acabó. Entonces le dijeron, primero se nos acabó la plata, José. Ahora se nos acabó ¿qué? El ganado. Dice también el ganado de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Porque morimos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Estos versículos muestran el evangelio, pero lo vamos a ver al final, claramente cómo es el evangelio para nosotros. Es hermoso ver ese reflejo del evangelio en esa parte del capítulo, del 15 al 20. ¿Cómo está ahí el evangelio? Egipto gastó todo, no les queda nada. Todos son de Faraón a través de José. Solo les queda la vida, y aún la vida la está comprando ¿quién? El rey. El rey compró tu vida y compró la mía. No te queda nada. No hay nada en ti para agradar al rey. No hay nada para ofrecerle esta mañana. No tenemos nada para ofrecer. Ni tierras, ni ganados, ni familia, nada. Por eso ellos dicen, cómpranos. ¿Y seremos qué?
tus siervos. Ojalá tú puedas orar y decirle, cómprame y seré tu siervo. O gracias porque ya me compraste y ahora puedo ser ¿qué? Tu siervo. Todo es de Dios. Trabajamos para Él, nada nos pertenece, Él nos provee, nos sustenta, no solo lo material, aún nuestra vida es de Él. Versículo 19 dice, ¿por qué moriremos? No solo ellos, sino la tierra moría. No solo somos sustentados nosotros, iglesia, la tierra es sustentada, la naturaleza, para que usted y yo vivamos aquí. Si la tierra no es sustentada, no podríamos vivir. Y ya estamos teniendo luchas con eso. Si se cierran los cielos, no hay lluvia, y si hay sequía, la tierra no produce. Es curioso, ¿no? Si hay mucha lluvia, grave. Y si hay mucho sol, grave. ¿Y quién manda ahí en ese asunto? ¿El rey? ¿O usted manda en eso, por más democrático que sea? Usted no puede hacer nada hacia eso. Cómpranos a nosotros, dice. Escuche lo que dice ahí, versículo 20. Versículo 19. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Danos ¿qué? Semilla para que vivamos. Segunda de Corintios 9:10 dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Él ya nos ha dado semilla para comer. Nos ha dado provisión, nos ha dado trabajo, nos ha dado de todo para vivir en la tierra, no solo material, aclaramos, también espiritualmente. Aparte de eso nos dio una semilla más importante, ¿cuál es? Su palabra, que crece y permanece para siempre. Para que vivamos y no muramos, dice. Curioso, ¿no? Dice que danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Sin la iglesia la tierra ya hubiera sido ¿qué? Asolada. Dios nos dio semilla para que vivamos y no ¿qué? Muramos. Es Dios quien hace que la semilla fructifique, no la tierra. Podemos tener las dos cosas, pero nada garantiza el fruto, solo el Señor. Puedes tener tierra y puedes tener semilla, pero si no estás bajo el rey, no hay producción. Solo el rey permite que las cosas se hagan. De resto lo hacemos a nuestra manera. Versículo 20-24, del 20 al 24. José compró todo para Faraón. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser ¿de quién? De Faraón. Cristo compró todo para su rey. Todo lo pagó por precio, el precio de su vida. José compró todo de los egipcios. Versículo 21, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no la compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón. Ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Note que aún en el mundo se aplica el principio de ¿qué? Del reino. Los sacerdotes, aunque fueran de una cultura pagana, tenían ¿qué? Privilegios. ¿Por servir a quién? A Faraón. ¿Cuánto más en la palabra habla del sacerdocio genuino que somos quienes? Nosotros, no el pastor. ¿Es un reino de qué? De reyes y sacerdotes. Todos somos sacerdotes, no es solo para el pastor o los hombres. Todos somos sacerdotes. Ya los hombres son sacerdotes ¿de qué? De su casa, de su hogar. Versículo 23. José dijo al pueblo, he aquí que os he comprado hoy a vosotros, a vuestra tierra para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Os he comprado hoy. Que podamos decir eso, que Cristo nos ha comprado. Recuerde que la Biblia es un presente continuo. Les dio semilla para que trabajaran, ¿sí? No es un reino de perezosos, no. Les da un mandato y es el de diezmar. Ahorita lo vamos a ver y lo hicieron 2 veces.
Pagaron 2 veces el diezmo, pagaron por lo que les quitaron y pagaron por lo que recibieron. ¿Se acuerdan? Que tenían que quintar la tierra. Ellos primero dieron dinero, ganado, tierras. De eso, independiente de la crisis que tenían, diezmaban a Faraón. Ahora perdieron todo y vuelven y les dan semilla. Y escuche, de esa semilla deben diezmar. Ahí lo dice, versículo 24. De los frutos daréis el quinto a Faraón, ¿sí ve? ¿De los frutos de qué? De la semilla que les habían dado. Pero ellos ya habían dado antes, sí, pero volvieron y les dieron semilla, ¿sí está entendiendo? Dios nos da antes y hacemos lo correcto, y Dios nos sigue dando siempre para volver a hacer ¿qué? Lo correcto, para sembrar. Dice para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Les da un mandato, el de diezmar. Por eso es que surge una pregunta, y es: ¿por qué no diezmar y por qué no ofrendar? No por qué diezmar y ofrendar, sino por qué no hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Es la pregunta. Insisto, no es por qué hacerlo, sino por qué no hacerlo, si Dios lo establece en la palabra. Y usted puede levantar los argumentos que quiera en su mente y no es bíblico. Las grandes iglesias bíblicas sostienen que el diezmo se debe pedir en la iglesia, a una manera diferente a lo que es el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios establece que es un reino, es una vida de reino, donde el reino pide, y donde lo muestra bíblicamente que ellos daban a un mundo, es en el mundo, es una figura, el faraón, de un rey. ¿Cuánto más la iglesia? Pero tiene que ver es con el corazón, no tiene que ver con el dinero, para que ustedes sepan. El problema económico de la iglesia o el problema económico de los miembros de una iglesia o de las personas que asisten a una iglesia no es económico, porque aquí nadie aguanta hambre. Todo el mundo trabaja, todo el mundo provee para su casa. Eso se llama gracia. Eso se llama lo que está haciendo José con Egipto. ¿Qué les dio? Semilla. Trabajen. Dios ha dado semilla, ha dado dones, ha dado habilidades, ha dado talentos, bendice a su pueblo. El diezmo y la ofrenda expresa agradecimiento. Mire lo que expresa, 4 cosas para que usted las anote ahí si a usted le interesa ese tema. Expresa agradecimiento porque el rey me ha dado. También expresa gozo, estoy feliz, alegre. Usted se imagina, nosotros no nos metemos en los zapatos de Egipto. Están muriendo de hambre, su familia está muriendo de hambre, su familia está mal. Van a donde José y le dice: José, no tenemos plata. Imagínense la misericordia y la gracia. No tenemos dinero, José, no tenemos ganado, no tenemos tierra, cómpranos a nosotros. ¿Y sabe qué dice José? Os he comprado hoy. ¿Y sabe qué dice Cristo? Os he comprado hoy. ¿Dónde nos compró? En la cruz del Calvario nos compró Él. ¿Y nos dio qué? Semilla. O sea, Él no los compra y les dice: pues ya los compré, ahora sean solo esclavos. No, siervos. Hay una diferencia entre ser un esclavo y un siervo. La palabra doulos tiene varios significados. Era la oportunidad de trabajar, lo mismo que le pasó a Israel en Babilonia. Israel en Babilonia tenía la oportunidad de comprar, de vender. Era una esclavitud con privilegios. Entonces son una expresión de agradecimiento, son una expresión de gozo. Los diezmos, las ofrendas expresan dependencia. No dependo de la democracia y de este mundo, dependo del reino. Y otra cosa, enseña a su pueblo a descansar. Enseña a su pueblo a descansar. De lo que tú guardas
el Señor proveerá mañana. Y ese mañana no es mañana, ¿sí? No es que usted diga, bueno, voy a dar porque mañana, el 20 de febrero, de marzo, festivo, Dios me va a responder. No es mañana lunes. Echa tu pan sobre las aguas porque después de ¿qué? Muchos días lo hallarás. Y si no echas nada, ¿qué quieres hallar? Nada. Dice que sembraron viento y recogieron, ¿qué? Huracanes. Nada. Y el profeta Isaías dice, recogieron viento. O sea, nada. Porque no sembró el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué Dios los trataba así? Porque los enriqueció primero. La época de Isaías es la época más próspera después de la monarquía de Israel. Y los enriqueció y se olvidaron. Crié hijos y los engrandecí, dice. Y las vacas de Basán se engordaron, dice. Se volvieron robustas. Los ganados eran impresionantemente grandes. Las mujeres eran ostentosas. Los hombres eran poderosos en dinero. Entre el periodo de Isaías, Oseas, Amós, todos ellos demandan eso. Por eso usted encuentra en Ageo la demanda de la prosperidad para concluir en Malaquías. El famoso Malaquías que no nos gusta. O nos gusta la parte B. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Pero se nos olvida la primera parte. Entonces surge una pregunta: ¿por qué diezmar o por qué no diezmar o ofrendar? Les da un mandato. Es ese. Dice que también son una expresión de amor, porque cuando amas lo expresas con el dinero. ¿Cómo le expresas tú el amor a las personas en esta tierra? ¿Cómo? ¿Qué haces en cumpleaños? Algo le das. Si no, pues arrepiéntase, porque tiene que empezar a ser más generoso. Algo. El esposo, cuando la esposa cumple años, feliz cumpleaños, mi amor. Sí, así nomás. No, siempre se acuerda, siempre algo, el detalle, cualquier cosita. La mamá con los hijos, lo expresamos en el aniversario, lo expresamos en diciembre, en una comida especial. ¿Por qué? ¿Y qué usamos para eso? Nuestro dinero. ¿Por qué? Porque amamos. Amamos en lo natural, aquí en lo terrenal, y una expresión de amor es ¿qué? Dar. José es un mayordomo perfecto porque está asumiendo el papel de Cristo en la mayordomía y tiene autoridad. Porque si algo hizo Cristo fue ¿qué? Dar. ¿Por qué nos dio vida eterna? Juan 3:16. Porque nos amaba y nos ama. ¿Por qué sigue soportándonos? Porque nos ama. El uso del dinero dice mucho de la fe y el amor de los creyentes. No estamos hablando de un legalismo, aclaro. No es un legalismo, porque no estamos condenando, estamos enseñando. Para unos, escuche, esto me gustó mucho esta frase, pero leamos 1 Corintios 16 primero. Y leemos esa frase o ese pensamiento. 1 Corintios 16, finalizando la carta. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Según haya prosperado. No es una norma para todos igual, es según Dios le bendice a usted. Según haya ¿qué? Prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Esta era una ofrenda especial, aclaro para que no vaya a interpretar mal el texto. Esta era una ofrenda especial que Pablo va a llevar para otras iglesias. Y él dice, no quiero llegar allá a pedirles a todos y no quiero interrumpir mi sermón orando por la ofrenda. Eso fue lo que dijo. Yo no voy a orar por la ofrenda ni voy a poner a nadie a orar allá.
Simplemente recojan y me tienen listo, al final me entregan eso y yo me voy y lo entrego a los pobres que habían en Jerusalén, ¿sí? Entonces es un contexto así, para que sepa de qué está hablando ese texto. Esta es la frase, dice, para unos será un gran esfuerzo ofrendar y diezmar. Para otros una miseria, porque Dios les ha dado mucho. Para unos será un gran esfuerzo ofrendar y diezmar, porque realmente necesitan ese dinero. Y tienen que hacer ¿qué? Un esfuerzo para hacerlo, para ser fieles al Señor. Hay gente que tiene que hacer un esfuerzo y pasa por alto cualquier lucha y cualquier necesidad para cumplir la fidelidad al Señor. Para otros es una miseria porque ganan mucho. ¿Sí me expliqué? ¿Sí entendemos la frase? Me acordé de una historia de un predicador para cerrar ahí esa parte. Pero antes de contar la historia, cerremos el punto, versículo 25. Frases importantes que están ahí. La vida nos has dado, versículo 25. La vida nos has dado. ¿Qué frase, no? Hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos ¿qué? Siervos. Versículo 26. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes. Dios establece dar al gobierno como también establece dar a Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios nunca dice que los creyentes no paguen impuestos, deben pagar, porque es un testimonio al mundo que Dios provee para todo. Para el mundo, para pagarle al gobierno y para pagar el diezmo o ofrendar lo que cada uno propone. Versículo 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron, ¿qué? En gran manera. Los hijos de Jacob, la familia de José, poseyó Egipto temporalmente y se multiplicaron. Le cuento la anécdota del pastor que le dije, él es pastor y desde niño fue cristiano. Entonces dice que un día estaba predicando sobre este tema que no es muy agradable para la iglesia, diezmos y ofrendas, y se acordó que la mamá, un día estando él pequeño, hacía su administración, ¿sí? Su contabilidad, digámoslo. Y dijo, este mes no vamos a llegar a fin de mes, dijo. Hay muy pocos recursos, tengo que ofrendar más. ¿Sí ve? Y él decía, yo quedé así, decía, yo era un niño. Yo dije, pero ¿mi mamá qué? Le repito, la mamá está haciendo cuentas, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. No vamos a alcanzar, no vamos a llegar a fin de mes. Dijo, tengo que ofrendar más. ¿Qué dice la gente? Tengo que ofrendar menos, me descuadro, no me alcanza. Y él dice que él no entendía. Muchos años después pudo entender, siendo un siervo, decía, mi mamá hacía lo que decía. Era fijo que iba a ofrendar más. Pero llegamos a fin de mes, porque el Señor es fiel. Cerremos con el último punto, que es el cierre. Ya terminamos los 27 versículos, vamos a terminar. ¿Quiénes somos nosotros en la historia? ¿Quiénes? ¿Quién se apunta? ¿Quiénes somos nosotros? Le voy a poner los personajes. Israel, Faraón, José, los hermanos de José o los de Egipto. ¿Quién? Pero tranquilos, no, hay que hablar, levante la mano. ¿Quién? Los de Egipto. Muy bien, están concentrados. Felicitaciones. Nosotros somos los de Egipto. Antes de mirar cómo estamos en la historia, porque no somos José, benevolente, generoso, administrador, mayordomo, no somos José, somos los de Egipto. Pero antes de mirar esa verdad en nosotros, hagamos un contraste rápido que tuvo que pensar Moisés. Moisés es el autor del libro.
¿Usted se imagina a Moisés? Dios le está contando la historia y Moisés está con el pueblo que vivió eso. 400 años después está en el desierto y Dios le está contando la historia y él está haciendo ese contraste en su mente. Decía, uy, terrible. Mire lo que hizo Moisés en su mente o pudo haber hecho. Moisés debió ver un contraste tremendo en la historia de José y el trato de Faraón con el Israel que él tenía. Así es como el diablo trata con el pueblo de Dios y así es como Dios trata con un pecador. Faraón oprimió a Israel, el otro faraón de adelante, y José bendijo a Egipto. Así hace Dios. Dios bendice al pecador y el diablo trata al pueblo de Dios con opresión. José procuró el bien de los egipcios para librarlos de la muerte en los días de Moisés. Un faraón que no se acordaba de José oprimió a los hebreos. En Génesis el pueblo de Dios llega buscando cobijo. En Éxodo ese mismo pueblo tiene que huir de Egipto. Es el mismo pueblo, ¿sí ves el contraste? En Génesis Egipto es bendecido de parte de Dios. En Éxodo Egipto recibe castigo por parte de Dios. En Génesis todo el pueblo es esclavo. En Éxodo solo los hebreos. Porque en Génesis pues todos estaban mal, todos estaban bajo el hambre. En Génesis reciben pan de manos de José, en Éxodo reciben maná del cielo. ¿Y tú y yo dónde estamos? Vamos a mirar a los egipcios. Queremos ser José, el generoso, el sabio, el que bendice, el honrado, el que provee, el que ayuda a los que están en apuros. Algunos yo sé que se sentían como José antes de este cierre. Otros quieren ser los hermanos de José, que buscaron ayuda a tiempo, fueron sensibles y ahí los aprendieron ahí José los fue afinando hasta que aprendieron, ¿sí? Ya aprendieron a pedir ayuda. Algunos de pronto se creen los hermanos de José. Queridos hermanos, la historia no es así. Nosotros somos los egipcios. Somos los pobres, miserables, necesitados de sustento, que caminamos hacia una muerte segura a no ser que José intervenga y nos dé ¿qué? Pan. En este caso Cristo. Ellos estaban desvalidos, muertos, y así estábamos nosotros sin Cristo. Íbamos rumbo al infierno y solo un Salvador podía rescatarnos, Cristo. No tenían para comer, así necesitamos lo más básico, agua viva, pan de vida. Ellos agotaron los recursos, el dinero, los animales, las tierras, así nosotros gastamos nuestros recursos tratando de impresionar a Dios. Nuestra inteligencia, nuestros talentos, nuestras capacidades, tratando de impresionar ¿a quién? A Dios. Y Dios deja que se nos acabe ¿qué? Todo. Hasta que reconozcamos que no podemos hacer ¿qué? Nada y que lo necesitamos. Los egipcios reconocieron que no tenían nada y dijeron, cómpranos. No tenemos nada en nosotros para vender. ¿Qué tienes para el Señor? Nada. Obedecer lo que Él dice acá. Pero en realidad, ni la vida. No podemos hacerlo. La salvación para Egipto fue un príncipe, un administrador, alguien excepcional para salvar a los pecadores, vino del cielo. Así como José venía de afuera de Egipto, el rey viene de afuera, del cielo, para salvar a los pecadores. El único consejo entre los egipcios es, ve a Samná-Panea, él te va a comprar. Cuando un egipcio le decía al otro, se me acabó todo, ve a Samná-Panea, él tiene dinero y él te va a comprar. El consejo para nosotros, para otros es, ven a Cristo. Él me compró, Él te va a comprar. Él pagó por ti en la cruz del Calvario, ven a Cristo. ¿Sí ven cómo está el evangelio ahí? Pero no tengo nada, Él te comprará, así no tengas nada. Él pagará por ti, porque no necesitas nada para venir a Cristo. José enriqueció a Faraón y su gloria se conoció en la tierra. Así Cristo Jesús dio toda la gloria al Padre y su gloria se conoce en la tierra. Nos compra porque todo es ¿qué? Suyo. Todo es de Él. Primero José compró todo y así pudo llevar su plan. Todo, tierra, animales, personas, dinero. Así Cristo es el dueño de todo y puede salvar,
porque venció la muerte y estamos en sus manos. Si todo es de Él, ¿cómo te presentas delante de Él? ¿Me queda algo bueno para darle? Nada. Voy a ir para que me compre. Voy a decirle, cómprame hoy y dame la vida, como hizo Egipto con José. Tú no tienes nada, Jesús lo tiene todo, iglesia. Es que me queda un poquito de inteligencia. Es que me queda un poquito de fe. Eso no es tuyo, es de Él. ¿Te queda inteligencia? Dale gracias, dile gracias, me has hecho inteligente. ¿Te queda fe? Dile gracias, me diste el don. Todavía creo, todavía confío. Es por eso que tenemos esperanza, precisamente de eso se trata, iglesia, de reconocer que somos peregrinos comprados por gracia. Y gracias a Dios que es así, que no dependemos de nosotros. Solo podemos decir hoy, cómprame, Señor, o gracias por comprarme. Y entonces puedes decir como los egipcios, la vida me has dado. Aplicaciones cortas pero poderosas. La vida de reino es una vida ¿de qué? De entrega. Si no entregas, no estás en el reino, estás en tu democracia. Una mayordomía correcta honra a Dios. José lo hizo, Cristo lo hizo. Y la última es la que más me encanta. No olvides nunca que eres dueño de, como la canción, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín, dice la canción, ¿sí? ¿Dueño de qué? Dueño de nada. De nada. Si tú te crees dueño de algo, hoy necesitas venir a Él y decirle, Señor, cómprame porque todavía me queda algo. Amén. Póngate sobre tus pies.